Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Aries. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona, os aconsejo que escuchéis esta lectura, que tendrá consejos maravillosos de amor. Y para todos aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona vuelva y esté contigo para siempre, para toda esta vida, debéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, y contadme lo que os sucede, porque yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños. Es posible, aquí y ahora, en esta tierra. Y bien, Aries, voy a comenzar tu lectura. Como sabéis, voy a utilizar 4 barajas, 2 de ellas son mías y están basadas también en el tarot con muchísima información. Son 120 cartas que no solamente me hablan de vuestra situación amorosa, sino también financiera, negocios, todas las áreas de vuestra vida. A medida que yo tengo las cartas, puedo saber lo que os va a deparar, amigos míos. Y estas las voy a dejar aparte. Y quiero daros las gracias a todos los que habéis llegado al canal, los que estáis aquí desde el principio. Gracias de corazón por todo vuestro apoyo, likes, suscripciones, comentarios, por contarme tantas historias bonitas y tanto amor que repartís entre las personas que también llegan aquí buscando esperanza, que es lo que yo quiero para vosotros, porque sé que se puede, amigos míos. Sé que a veces me contáis que os encontráis mal o tristes. Vamos a cambiarlo, Aries, porque vosotros sois muy fuertes, un signo de fuego como yo soy Sagitario, pero podéis con todo, sois el gran carnero. Y lo que voy a hacer primero, Aries, es sacaros unas iniciales. A ver, Aries. Y estas para vosotros. La X, la F, la E, la Y, la I, la O y la W. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o los de vuestra persona especial. Y Aries, os recuerdo, como siempre, que mis lecturas son atemporales. Para esta semana de mayo, próximos 3 meses y cuando la recibáis, porque si entráis en este vídeo dentro de 6 meses, 1 año, es porque vuestros guías espirituales están con vosotros para guiaros y daros mucha luz. Y también para todo tipo de situaciones, ya sea que preguntéis por un ex marido, ex mujer, ex novio, alma, llama gemela, queráis encontrar un nuevo amor, estáis chateando con una persona que todavía no conocéis, o amáis a alguien desde hace muchísimos años y queréis saber de qué conexión se trata. Las cartas me hablan de una persona, de situaciones que debéis adaptar a la vuestra. Y bien, Aries, lo primero que haré es invocar a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles, mis arcángeles, para vosotros, para que me den luz, verdad y justicia, y también unión con la persona que deseáis. Bien, ahora sí. Mentalmente estoy pensando en vosotros, os conozco y quiero saber qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo, también la próxima, no solamente estos 7 días, y los próximos 3 meses. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Aries? ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Ahora veremos después de estos días qué es lo que nos dicen las cartas. Estas son muchas. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana? Veamos, amigos míos. Éxito. Una carta fantástica. Os he dicho, Aries, como para todos los demás signos, que las cartas no solo hablan de amor, sino de conseguir metas. Y esta es vuestra primera carta. Me habla de éxitos profesionales, de proyectos, de algo que queráis lograr, tanto si estáis trabajando como hace esta chica muy duramente frente a su ordenador, ya sea un trabajo artístico o metódico, que queráis aspirar a algo más. Lo vais a conseguir, es vuestra primera carta, tanto en el terreno amoroso como en el laboral o económico. Y mientras que lo hagáis, como yo digo en esta carta, cuando tú brillas haciendo lo que más amas, lo que te apasiona en esta vida, ¿cuál es tu propósito, Aries? Síguelo. Atraes a tu gemelo, a aquella persona que es como tú.
Desarrolla todo tu potencial y creatividad. Es una carta que yo asocié a los pentáculos, el mundo más material y qué es lo que va a llegar para vosotros, tanto financieramente como amorosamente. Quiero que sigáis vuestra intuición, Aries, porque en el tarot me están hablando de los signos de fuego, de los bastos también. Y vosotros la tenéis y mucha fuerza para perseguir vuestros sueños. Quiero que no os rindáis. Éxito. Mirad, qué carta tan maravillosa. Si tenéis algún proyecto que sea incipiente, una ilusión en vuestra vida, quizá dedicaros a algo que sea completamente distinto y que todas las personas os digan que no puede ser. Os pongan muchos inconvenientes. No. Creed en lo que soñáis. ¿Qué es lo que os apasiona? Como fuego que sois. Empezad a desarrollarlo. Amigos. Y cada vez que sois más felices, como me habla de esta carta y también en el amor, más atraéis a la persona que amáis, porque sois un reflejo. Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara? Quizás habéis trabajado también muy duro en vosotros mismos, en el área más personal, material, que estamos aquí en la Tierra. No nos olvidemos, no solamente de la parte espiritual, terrestre. Y siento que vais a cosechar todos estos frutos en este periodo. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Aries? Es una persona que también puede estar viendo todos tus éxitos, lo que te has esforzado y mejorado, Aries. Aquí hay mucho orgullo. Vas a tener reconocimiento. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Aries? Vamos a ver, Aries. Clímax, 8 de bastos. Tengo aquí a Sagitario, un signo de fuego. Mirad. ¿Qué estáis buscando, planeando? Porque lo vais a conseguir y ya llega inmediatamente con este 8 de bastos. Una fuerza muy sensual que está en vosotras y también en la persona que amáis. Aquí está 2 mujeres rebosantes, llenas de energía y con mucha carga sexual, amigos. Una persona que también te está observando y que te fantasea en secreto. Quiero que transmutéis esta energía que hay tan arraigada en vosotras, en vosotros, como Aries que sois, mucho fuego, porque va a suceder, llega este éxtasis, todo lo que estabais buscando, muy aceleradamente. Una persona que también se va a poner en contacto. Noticias de tu gemelo, mensajes y llamadas van a llegar pronto. Alguien que, como os he dicho, ya os estaba mirando, se está acercando con mucha rapidez. 8 bastos que están en el aire, agitándose, y que me hablan de, tanto estas 2 cartas, de procesos que son muy mentales, porque el 8 de bastos está en la sefira de Jod, que es nuestro brillante intelecto. Su mente y la tuya están muy conectadas. Estás recibiendo algún tipo de presentimiento, intuición, mensaje telepático de esta persona y a través de tus sueños. Síguelos, Aries. Vas a saber de esta persona y va a ser muy pronto alguien que te quiere decir: estoy orgulloso de quién eres, en lo que te has convertido. Va a ser una segunda oportunidad, Aries. Y aquí tengo, voy a poner a Sagitario. Con muchísima suerte, planeta Júpiter. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Aries? ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y los próximos 3 meses? Aquí tanto tú como tu persona sois muy impulsivos, con esta ráfaga tan fresca de bastos, muy ardientes. Si no habéis tenido todavía intimidad con esta persona, yo ya siento que con los bastos vais a estremecer.
¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Debéis estar atentos a los WhatsApp, Facebook, Instagram, redes sociales. Siento que tu persona se va a conectar contigo a través de una llamada, mensaje de texto. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana? Esta carta quería salir, amigos míos. Tierra. De 3 cartas, 2 de ellas ya me están hablando de algo material, lo que tanto estabais buscando. Noticias muy pronto y aquí un as de pentáculos. Yo tengo 2 en mi baraja. Están hablándome de Tauro, Virgo y Capricornio. Y como os he dicho, siento que no es necesario que, como yo digo en mi carta, os conectéis ya en la Tierra porque lo estáis desde la primera carta, haciendo lo que debéis. De vuestros proyectos, las ilusiones de vuestra vida. Vais a cosechar muy pronto, amigos míos, de una persona que va a venir con mucha rapidez, este 8 de bastos, mirad, que se desvive por vosotros y que quiere ofrecerte este gran espectáculo que representa a todo el mundo material, compartir una casa, un compromiso, boda, una realización, tener niños, proyectos también, metas en común, hacer algo mucho más grande, como si fuera tu alma o llama gemela, que para eso habéis llegado a este mundo. No simplemente para estar juntos como pareja y ser muy felices, eso es maravilloso, sino también para sembrar en esta tierra y ayudar a otras personas. Es alguien que sabe muy bien hacia dónde se dirige, lo tiene muy claro contigo, que eres su mujer o su marido y está dispuesto a entregarte su cuerpo y su alma con este maravilloso as de pentáculos que se encuentra en la sefirá número 1, Keter, que me habla del cosmos y de lo pegado que está Dios a él, dándonos todas nuestras bendiciones y dones a través de nuestro chakra corona, amigos míos. Tenéis a esta persona muy cerca. Si habéis pedido un milagro, hablado con guías espirituales, con vuestros ángeles, os han escuchado. Algo viene, amigos míos. Y en el amor, como en lo profesional. ¿Qué le depara a Aries en el amor? Y voy a poner aquí, amigos míos, a todos los signos de tierra con el as de pentáculos. Maravillosa carta, porque viene muy decidido, no se lo tiene que pensar. Está dispuesto a cruzar umbrales si es que tiene que separarse de alguien, atravesar otros países, lugares para estar contigo. Aquí hay un cambio de vida que va a ser muy grande para vosotros. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Aries? ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Aries? ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Amigos míos, aquí mirad lo que ha pasado. Maravilloso, amigos míos. Es que tengo que hacer ahora, porque mirad, en este momento cuando veo estas cartas ni siquiera levanto esta, porque tengo aquí a la emperatriz. Así es como te ve esta persona, amigos. Y el 6 de copas, vidas pasadas, sol en Escorpio, brillo para ti, mi amor. Aries, lo que viene para vosotros es enorme. Una bendición. Ahora entenderéis por qué habéis estado tanto tiempo para encontrar a esta persona o para uniros en este momento, porque debíais tener éxito en todo lo que queríais en este mundo terrenal. Mirad cómo te ve esta persona, como si fueras ya su mujer. Yo ya lo sentía con el as de pentáculos, que es tan hermoso, porque Dios nos dio este mundo, lo primero de todo, y nos dijo que cruzásemos un arco para encontrar el amor, la verdad, todas las bendiciones de esta vida. Y aquí esta mismísima emperatriz. Puede ser que esta persona ya haya sido tu exmarido o sea tu marido en este momento, o una relación, que te hayas quedado embarazada o lo vayas a estar o tengas niños. Tengo aquí unas cartas muy poderosas.
un arcano mayor, el número 3. Antes os he hablado de Sagitario, Júpiter. Su 3 es el número de suerte, de nacimientos, tanto de niños como de parejas, de ideas, de sentar bases muy sólidas en las relaciones. Aquí hay crecimiento, abundancia, sensualidad. Así te ve él, como una gran reina emperatriz, que es mucho más, tumbada en un prado llena de flores. Mirad cómo está, pariendo. Quiero que seáis como ella, y no solamente me refiero a niños, sino también a aquellas cosas que más deseéis. Y por qué no, ayudar a la naturaleza, a los humanos y a los animales. Para eso estáis aquí. Le encanta de vosotras que sois hermosa, sexy, muy dulce, cálida. Siempre estáis siendo muy generosa, altruista. Puede que hagáis algún tipo de donativo, obras benéficas. Y eso es lo que más admira de vosotras, tanto físicamente, porque sois una emperatriz, alguien muy, muy grande en el tarot, la más hermosa, pero también sus valores. Sois muy dedicadas si tenéis familia, tanto sea con vuestros padres, primos, hermanos, siempre estáis dedicando atención a que todo el mundo esté bien a vuestro alrededor. Eres la fuente de la plenitud. Tu energía es un imán para ellos. Enfócate en tus sueños. Os lo he dicho desde el principio. Grandes posibilidades de tener un hijo y una familia con tu alma o llama gemela. Si ya no queréis tener hijos o los tenéis, no importa. Porque la familia no es solamente tener niños, sino a tu persona y a todos tus familiares alrededor. Mirad, alguien que te está buscando y que te echa de menos desde hace muchísimo tiempo, con este 6 de copas, Escorpio, y la emperatriz, Libra y Tauro, Venus como planeta. Alguien que quiere disfrutar contigo de todos los placeres más terrenales, sí, de los placeres sensuales, íntimos. Yo ya sé que esta persona fantasea muchísimo contigo, que les citas demasiado, pero que también te echa de menos. Tanto románticamente como sensualmente, amigos. Y aquí ha habido sueños, ¿qué es lo que veis? Hipnosis o regresiones. Habéis percibido que ya habéis estado con él o con ella en otras vidas pasadas. Quiero que entendáis la profundidad de esta carta. Habéis regresado a esta tierra para estar con vuestra alma o llama gemela. No importa cómo le llaméis a esta conexión, sino que ya lo habéis sentido, habéis tenido déjà vu, sueños, señales, esa intuición con el 8 de bastos. Os sentís como su esposa, como su marido. Esto es lo que debéis hacer, seguir hacia adelante, confiar en este sol tan hermoso del 6 de copas y saber que esta persona te ama como su igual, como dos niños muy pequeños que se encontraron en otras vidas y que también han estado juntos como almas. Un día decidieron pactar, estar juntos y regresar vida por vida. Tú se lo prometiste a él y él también, aunque cuando nacemos no nos acordamos. Y puede que nuestros recuerdos salgan a flote a los 20 años, a los 40, no lo sabemos. Pero ya es hora de que despiertes, Aries. Quiero que tengas confianza en tus sueños, en todo lo poderosa que eres con esta emperatriz y cómo te ve él, como niña, como madre, amiga, amante, como todo lo que puede tener en esta vida para ser feliz y abundante, estar contigo, casarse contigo, con este as de pentáculos, amigos míos. Aprendizaje. Voy a poner aquí Tauro de nuevo. Tengo a Libra. Y tengo a Escorpio, amigos míos. ¡Qué tirada! Me emociono mucho con el 6 de copas, amigos míos, porque reconozco esa carta. Como mira esa niña que podéis ser vosotras a la persona que amáis. Y que a veces no habéis podido entender y ahora tenéis esta carta delante. ¿Por qué ha habido separaciones, sufrimiento, distancia? Porque teníais que aprender, tener un bagaje en vuestra vida. Aquí hay mucha transformación, lo estoy sintiendo como con la carta de éxito. Has aprendido a valorarte, a ser una persona mejor y a reflejarte en él. Él también se ha transformado gracias a ti.
con tu confianza aquí, estando apoyada, leyendo y teniendo experiencias en la vida. Y es muy incómodo, Aries. El camino de un alma llama gemela, despertarse y tener conciencia de quiénes somos, de que tenemos que seguir hacia adelante, aunque no estemos con esa persona o sí. Pero si perdemos la esperanza y no lo hacemos, entonces sí que tendremos un karma para las siguientes vidas, porque recordadlo, que lo recuerde vuestra alma, ese pacto es sagrado. Si tú despiertas en algún momento, tu persona también, y no es necesario que seas incisiva. Él también lo hará, tendrá esos sueños, verá esas secuencias numéricas, sentirá tu presencia, tus mensajes telepáticos. Habrá aprendido tanto como tú, aquí, a pesar de que haya rocas, de que suba la marea y de que os podáis mojar. La vida sigue siendo así de hermosa y no parará jamás. Haced todo aquello que deseéis. Aprovechad el tiempo. Dios mío, Aries, muy intensa, y voy a sacar una carta más para vosotros. Aprendizaje. Qué tirada más hermosa, llena de sentimientos por ti. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Aries? ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 de copas? Celebración. Y yo ya con la carta del as de pentáculos, 6 de copas, voy a ver lo que tengo en la base de la baraja. Fractura, 3 de espadas, Libra otra vez. Hay un desbalance y más bien lo siento por su parte, amigos. Aquí pudo haber terceras personas, triangulaciones, que tú estuvieras en una relación, que fueras su amante. Hay muchas circunstancias. También recordar que el 3 de espadas, como 3 dagas que atraviesan todo el corazón, aquí se rompió. Tu persona también ha llorado. Cuando tengo esta carta, y la he tenido incluso para personas de mi alrededor o lecturas privadas, no es simplemente hablándome de traiciones o que te engañase, no, sino el dolor de la separación. Cuando la tengo aquí delante y yo conozco las historias, yo ya sé, por lo que estoy viendo, que tu persona ha sufrido mucho, mucho. Aquí ha habido lágrimas, porque mirad, amigos, cada carta, aunque sea para la misma persona, otras, y con la misma pregunta, no significan lo mismo. Yo me estoy guiando por lo que estoy sintiendo aquí. Al lado tengo otro as de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. Lo que quiere tu persona, un compromiso. Llamas gemelas para ti. La reina de copas, el yin y el yang. Así se siente tu persona, como el 6 de copas. Yo ya lo podía saber. Almas y llamas gemelas. Regresasteis a este mundo, entonces no nacemos con toda la memoria de nuestras vidas pasadas, vamos recordándolas, algunas personas muy lentamente, en algunos sueños o porque hemos hecho regresiones, terapias, pero no todos lo hacen, algunos ni siquiera en toda su vida, y otras llamas gemelas tardarán más tiempo. Si tú ya estás despierta y eres consciente de quién eres en esta tierra, quiero que sigas y confíes en la reina de copas que tienes aquí, una maravillosa cangrejita que, mirad, está en otro planeta admirando a Saturno y que siente a su persona aquí. ¿Veis? Que tiene sueños muy íntimos, también románticos, son premonitorios. Vuestra intuición es completamente real. Aquí mirad qué cartas, Aries. Tanta celebración y lágrimas que ha habido. Mirad. Así está vuestra persona en este momento. Con mucho dolor, un corazón roto. Roto porque, aunque no sepa que es vuestra alma o llama gemela, no entienda de las conexiones, no todos lo hacen, si siente vuestra ausencia, sabe que sois su emperatriz. Y si sois hombres, también es una energía. Y que está aquí para estar con vosotras. Necesito que lo creáis. Mirad, lo que le gustaría celebrar contigo. Otra vez as de pentáculos, aquí con un palo nupcial, una boda, celebración con amigos con este 3 de copas. El 3 es vuestro número en esta tirada.
Recordadlo, puede que hayáis nacido en número 3 o sea muy especial para todos vosotros. Aquí va a haber vacaciones, conquista por parte de esta persona, mucha celebración con todos vuestros amigos y familiares. Quiero que brindéis con él o con ella, que disfrutéis mientras de la vida. Con este maravilloso 3 también me habla de nacimientos. Si queréis tener pequeños o estáis embarazadas, puedo sentir una tirada con mucho amor y niños. Puede que ya tengáis estos niños que queréis. Es que mirad aquí, en este 6 de copas aparecen 2 niños pequeños en Rider White. Tengo a las llamas gemelas, la reina de copas que también me habla de ser una gran madre, vidente, y la emperatriz. Vuestra contraparte con el yin y el yang, amigos míos. Viene para vosotros la felicidad completa, el sumum. Número 3, Binah, el entendimiento, que conseguiréis con esta persona. El amor de vuestra vida y de todas vuestras vidas siguientes. Y ahora sí, Aries, voy a sacar alguna carta de esta baraja para saber qué palabras hay en el corazón de esta persona. ¿Qué quiere decirte más? Aunque mirad qué tirada tan fantástica. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Aries? Intimidad, una persona que te desea mucho. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Aries? Agradecimiento. Tenéis una relación o la habéis tenido no solamente de pareja, sino ha habido muchísima amistad, entendimiento, como en el número 3 en Binah, en el árbol de la vida. Confesiones que te ha hecho él o ella a ti, que no haría con nadie más. Habéis cruzado límites con esta persona con el 6 de copas. Es tu familia, Aries. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Aries? ¿Qué mensajes tiene esta persona para Aries? Comunicación. ¿Le habéis bloqueado, Aries? Quiero que me digáis en comentarios la verdad. El bloqueo no sirve para nada. Dejad que el amor fluya. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Aries? Y una carta más. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Aries? Dentro de su corazón, palabra por palabra. ¿Qué mensaje tiene esta persona para Aries? Se vienen nuevos tiempos, amigos, porque cuando yo estaba barajando tenía una carta que casi quería salir y he visto el juicio final y no ha saltado. Por tanto, veo aquí segundas, terceras oportunidades. Un nuevo reinicio como este número 3 de copas, donde 3 personas están danzando en círculo. Es un número 0. Un número también que me habla de Dios. Y esta carta para vosotros. Celos. Siento que voy a perderte porque eres muy atractiva para otros. Aquí tengo un 5 de bastos, Leo. Una persona que si te está viendo fotos con otras personas, familiares, aunque sea alguien que no pueda reconocer, cree que puedan ser vuestra pareja o algún amigo en especial o amiga. Y esto le tiene bastante mentalmente atrapado. Sabe que tendrá que competir. Es que sois una emperatriz. Atraéis mucho a las personas. Sois mujeres u hombres muy guapos. Sí, también lo sois. Y no me refiero a físicamente, porque físicamente las personas, si después no tenemos valores o no nos comportamos bien con otros, la belleza se pierde. Amigos, se trata de un equilibrio. Eso es belleza. Y eso es lo que sois. Una mujer u hombre capaz de parir en esta tierra es bello. Por tanto, sabe que hay más personas que estarían decididas a estar con vosotras. Comunicación. Te he escrito varias veces y pienso que me tienes bloqueado. ¿Es así? ¿Lo habéis bloqueado alguna vez? Intimidad. He estado intimando conmigo mismo pensando en las veces que hemos hecho el amor o que desearía hacerlo. No hay nadie que me haya hecho sentir tanto placer como tú. Fantasías secretas. 8 de bastos. La emperatriz. Reina de copas. Tenéis una comunicación íntima también. Puede ser sueños que sean muy lujuriosos. Agradecimientos. Muchas gracias por haberme dado tanto cuidado de mí. Te echo de menos, lo sabes, ¿verdad? Una relación encantadora, donde todo fluía. Adicción. Echo de menos tu voz tan sexy.
la emperatriz, tu olor dulce y tu cuerpo cuando nos duchábamos. Te deseo tanto que iría a buscarte corriendo. Una persona que está como, esta no es la carta del diablo, pero como si estuviera atada a ti. Sí, atada como una llama gemela. Pacto divino. Y no se siente con nadie más como contigo. Como ya he dicho antes, una gran amiga, una persona en la que puedo confiar, que le podría contar cualquier secreto y que le amas tanto que le esperarías en esta vida y en las siguientes. Una persona adicta a ti, muy adicta. Y ahora sí, amigos míos, voy a sacar una carta del tarot. Veamos a ver qué más hay para Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Una carta para vosotros. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y en los próximos... Habéis visto, amigos míos, que esta carta casi sale volando. 4 de pentáculos, y con las cartas que tengo aquí es una persona que está obsesionada, muy aferrada a ti, el ermitaño. Tengo aquí un número 9 que me está hablando del aprendizaje. Cada carta tiene muchos significados, amigos. ¿Qué veis aquí? Libros. ¿Habéis estudiado mucho durante este tiempo o aprendido a través de las circunstancias que habéis tenido en la vida? Esta es vuestra carta. Y ahora es hora de cosechar. El ermitaño. Virgo. Rey de pentáculos. Puede ser una persona que haya sido padre, que tenga una familia, que esté divorciado, pero es alguien que se sitúa en mediana edad, que tiene mucho florecimiento. Una persona que viene a protegeros. Mirad cómo está aquí. Hay 2 caras, pero que están unidas. Y veis, a través de su boca y de todo su cuerpo están naciendo muchas plantas. Está en plena naturaleza. No como en Rider White, que está en un palacio. No, en un torreón. No, aquí está contigo. Mirad, y el gran pentáculo os rodea. Todos sois cuerpo y alma que estáis unidos. Mirad vuestras manos, él te está tocando, es hermoso. 8 de pentáculos, Virgo. Aquí hay mucho trabajo, como en la primera carta, de éxito, cosechamiento, tanto de amoroso como material. Y aquí también hay flores, una persona que puede acercarse a ti con muchos regalos o joyas. Mirad, todo lo que estáis deseando, lo vais a tener. Alguien que está muy aferrado. Con este 4 de pentáculos, Capricornio. Mirad. Hasta parece que los colores son muy, muy similares. Aquí están. Se aferra mucho al mundo material tu persona. También siento que con el ermitaño y el rey de pentáculos trabaja mucho. O es líder en alguna organización. Le encanta tener muchas actividades. Le encanta tener dinero, bienes, estabilidad, eso está muy bien, pero también a ti. Así se siente, pensando todo el tiempo su mente, y casi que se puede olvidar de este mundo material, se abstrae pensando en ti. Aunque a veces lo hayáis sentido como este ermitaño, pero siento que es para vosotros el ermitaño, vuestro aprendizaje. Con Virgo. Y ahora sí, una carta para vosotros de esta baraja, Aries, que viene toda la grandeza, amorosa, económica, todo lo que estabais deseando, amigos míos. Id hacia adelante. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Y voy a sacar una carta de aquí, las gemelas. Vamos a ver, Aries, voy a sacar esta carta, Aries. Pide un deseo. 89 cartas, amigos míos. Mirad qué carta ha salido. Otoño. Ya ha pasado. Ha sido un fin de ciclo. Teníamos el ermitaño, una etapa de aprender. Terminó. Ahora viene la gloria del verano. El crecimiento de los árboles, pero porque antes habéis sembrado bases sólidas, ADN, estabilidad. Mirad qué cartas tengo aquí. Emperatriz, llamas gemelas, reina de copas, 8 de bastos, 3 de copas, hermoso. Va a haber comienzos con esta persona y raíces, como si fuerais toda una familia. Y aquí también está hablándome del árbol de la vida cabalístico, amigos míos. Muchos celos, vuelve a repetirse. Creo que otra persona puede poner esta llave en tu corazoncito. Esto no le está gustando a tu persona. Y podéis tener también
una mudanza, una nueva vida, que es lo que ya sentía antes cuando veo estas cartas y también con ese juicio final que, tiempo divino, que intentaba girarse, ya podía sentirlo. Un nuevo ciclo se acaba y comenzaréis otro. Queridos amigos, vuelvo a retomar la lectura porque la cámara se ha apagado y ahora sigo. Como veis aquí, yo os decía que va a haber mudanzas, una nueva vida y al lado tenéis la carta de lucidez. Todo se aclara. Algo nuevo está por llegar y justo tenéis a Aries, al carnero aquí con vosotros. Ya sabéis cómo son y cómo sois. Muy impulsivos, impacientes. Tened perseverancia y paciencia para todo lo que va a llegar. La carta del embarazo también, 1 + 1 + 3. Puede ser un nuevo miembro de la familia o que os unáis como pareja para dar lugar a algo mayor, amigos míos. Pues aquí tengo todas estas nuevas noticias que van a ir llegando y esta carta que ha saltado, que es pide un deseo. ¿Qué queréis? Es hora de que frotéis esta lámpara y lo pidáis ahora mismo en comentarios en vuestra casa. Este unicornio, este cuento de hadas es posible para vosotros. Bien, Aries, pues hasta aquí he llegado con vuestra lectura. Espero que os guste, que la disfrutéis. Decidme en comentarios con qué os sentís identificados, cuál es vuestra historia, contádmela, os responderé siempre que pueda. Muchas gracias por tanto amor, por comentarios, vuestros likes, suscripciones. Y desde aquí os envío todo mi amor, muchos abrazos, mis bendiciones y nos veremos en la próxima lectura, Aries. Gracias de corazón.